Donuts. Aquí es pan dulce con café. Cobra hoy tu remesa de MoneyGram, Ría o Cusca en Mi Banco y llévate un dulce regalo para compartir. Caminemos juntos. Mi Banco. En Arroceras San Francisco tenemos las mejores opciones en canastas navideñas que se ajustan a tu presupuesto. Y si deseas, tienes la opción de armarla a tu gusto. Contáctanos al 2325-0481 y 7841-2554. Esta Navidad se vive mejor cuando regalas una canasta a San Francisco. Encuentra más información en la fanpage de Arroceras San Francisco. Tradición desde 1968. Pedir en tiendacercasb.com no cuesta nada, así como no cuesta nada pagar con el código QR en banca móvil de Banco Agrícola, porque es más fácil y más seguro. Recuerda, cuando vayas a tu tienda, paga sin contacto con banca móvil de Banco Agrícola y tiendacercasb.com. En Sears empieza la cuenta regresiva. ¿Ya preparaste tu lista de compras de Navidad? Encuentra tu Navidad en Sears. Aquí están los mejores regalos para toda la familia. Más de 51 departamentos llenos de promociones que esperan por ti. Sears, todo en un solo lugar. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza. De lo mejor de la naturaleza. Trigo, semillas y la mejor receta Lido. Tortitrigo. Nuevos empaques, nuevos sabores. Original, integral y multigrano. Buenas por naturaleza. Nuevas Tortitrigo de Lido. Yo de Lido no me olvido. Ahora 3 en 1. Nueva Tortitrigo Mix. 28 paquetes surtidos. Nuevas Tortitrigo Mix. Buenas por naturaleza. Yo de Lido no me olvido. En Crecer nos esforzamos para hacer tu vida más fácil. Por eso somos pioneros en ofrecerte el servicio de biometría de voz para comprobar tu sobrevivencia y la de todos nuestros pensionados. Te llamaremos para que registres tu voz y así, en adelante, harás comprobación por ti mismo con una simple llamada. Tu voz es única, por eso debes registrarla solo una vez. Es rápido, seguro y sin costos adicionales. Tu mejor decisión es crecer. Crecer es ahorro. Inversión AFP. Con Fomilenio 2 hemos introducido herramientas novedosas para promover el desarrollo de El Salvador. Con el Fondo Apuesta por Inversiones API, hemos llevado bienes y servicios a las comunidades, realizando una inversión pública de más de 74 millones, a cambio de 145.8 millones de inversión privada. Con el Organismo de Mejora Regulatoria, hemos iniciado el camino para erradicar las malas regulaciones y simplificar los trámites, reduciendo los costos por cargas administrativas hasta un 20%. Y hemos ayudado al país a lanzar los primeros 2 asocios públicos privados, uno para la ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y el segundo para la iluminación y videovigilancia de más de 140 kilómetros de carretera. Juntos estamos construyendo un mejor El Salvador. Fomilenio 2. Más inversión, menos pobreza. Diana, Verónica y Tony. Unidos por la radio. Diana, Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Hoy hablamos con políticos o nuevos políticos. Personas que están en la política hace un rato. De hace poco. De hace poco y otros que están ingresando, ¿verdad? Para tener, que están en la política pero que están buscando un cargo público. Nos da mucho gusto en el jueves de Maestros, no es cierto, no es por Maestros. Uno es maestro, el otro no. Poder conversar con candidatos a diputados para la próxima Asamblea Legislativa. Y es que estamos a un poco más de 2 meses de elecciones, 28 de febrero, así que ya estamos allí contactados con Andy Feiler, candidato a diputado de San Salvador por Nuestro Tiempo. Hola Andy. Hola Andy. Buenos días. Hola Diana, Verónica, Tony, buenos días. Buenos días a Roberto, un gusto poderlas acompañar en estas fechas casi cercanas al 24. Ya estamos a una semana. Qué alegre.
Sí, ya poco. A una semana. Todo se nos fue en pandemia, lamentablemente este año ha sido bien complicado, pero lo bueno es que aquí seguimos. Bueno, y tenemos mucho que trabajar. Roberto Rivero Campo, candidato a diputado por el Departamento de la Libertad por el partido Vamos, también está en la otra sala de Zoom. Hola, Roberto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Diana, Tony, Andy. Muy bien. Ya ¿A partir de qué edad se considera maestro? Porque ya me preocupé. Dicen que después de los 35. No, ¿verdad? No, miento. No, creo que los maestros somos a partir de los 50. Va. 45, vaya, 45. No entramos ahí. ¿Todavía no? 45. Solo vaya. Tony. Y yo. Con Roberto ya teníamos ratos, tan es así que cuando nos veíamos me mensajeaba y me decía, hey, me han echado tierra, hombre. Me tienen vetado. No, para nada. Y es que de hecho con Roberto hemos conversado en sus diferentes facetas, ¿verdad? Como emprendedor en la papa. Tuvimos también el café el Café Ocampo, ¿verdad? Como patrocinador de Diana Verónica y Tony, también un café 100% salvadoreño. Así que, bueno, qué bueno verlos, señores. ¿Cómo van las inscripciones? Ya están inscritos, ya les notificaron la inscripción de sus candidaturas. En el caso de nuestro tiempo, para serles honesto, no estoy del todo seguro. Somos 6 departamentos por los que estamos corriendo. Creo que solo falta que notifiquen San Salvador, pero los demás ya están inscritos, así que estamos ya en las últimas esperando a que todo quede legalmente inscrito para ya arrancar el 27. ¿Y tú vas por San Salvador? Yo voy por San Salvador, sí. Entonces todavía, pero por el momento no les han notificado de de algún documento que haga falta, alguna situación irregular. No hay ninguna situación fuera de lo normal. Hemos seguido con el proceso. Creo que el tribunal lleva un poco de atraso, pero es entendible. Estos son días complicados. Sin embargo, nos hemos sometido al proceso debido, respetado la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y estoy seguro que dentro de pocos días ya todas nuestras planillas van a estar legalmente inscritas y arrancamos el 27 como debe. ¿Y en tu caso, Roberto? Aún a la espera, todavía no se nos ha notificado la inscripción completa de todas las candidaturas, pero bueno, igual en el proceso de haber tenido algún inconveniente, creo que ya estuviéramos notificados, así que nada más esperando y ya listos para arrancar el 27, pues siendo respetuosos y cuidándonos, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, que hoy es el tema. Y bueno, ahí nada, con mucho entusiasmo. Las encuestas también, algunas de ellas, pues nos dan todavía más motivación. Pero ¿cómo así? Porque hablando de encuestas, entrando en materia, las encuestas no son muy halagüeñas con respecto a las esperanzas de obtener curules para partidos como Nuestro Tiempo y Vamos. Que es ambos es primera vez que participan para diputaciones, ¿no? Sí. Bueno, por eso decía, depende de cuáles, porque, bueno, la encuesta de la UFG en San Salvador a nosotros nos daba la posibilidad de un diputado y en La Libertad estaríamos ahorita, ¿verdad?, peleando el diputado por residuo con el FMLN. Entonces, yo creo que falta lo mejor de la campaña, ¿verdad? De hecho, no ha empezado la campaña oficial. Falta la campaña. Ya uno se va posicionando y sabe de cuál lado está, del lado de la democracia o de la tiranía, o del lado de los partidos que queremos renovar la oposición y construir algo nuevo y de hecho liderarla, ¿verdad? Entonces, con esto de la tiranía, Roberto, creo que sí. Se está utilizando esa palabra muy a la ligera, no. o sea, porque pues sí, o es una cuestión política, eminentemente política. Yo no sé, les preguntaría a ustedes si está usándose la ligera, pero a mi juicio no. Nada más tenemos que ver las actitudes del gobierno y en particular del presidente cuando decide unilateralmente e ilegalmente
no pagar a las instituciones del Estado, o sus activistas encierran a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o pasa en una actitud de confrontación permanente con el fiscal general de la República, etcétera, etcétera. Y obviamente sus intenciones es obtener una mayoría en la Asamblea para precisamente tomarse las instituciones por asalto. Ya lo hizo con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y bueno, eso nada más demuestra también que es una administración que no quiere rendir cuentas. Entonces, aparte de que pues la PNC y la Fuerza Armada ya perdieron la confianza y la independencia que esos dos cuerpos de seguridad necesitan. Vaya, Andy, vuelvo al tema de las encuestas. Lo que acaba de decir Roberto, al parecer la población encuestada, por el apoyo que le dan al presidente, pues... Y al partido político. Si esas cosas son así, si esas cosas son así, como dice Roberto, al parecer a la gente no las está visualizando. O no las visualizan, o así les gusta que sea. Ajá, o no les interesa porque todavía lo que la gente busca es castigar a los partidos políticos que no le cumplieron. Sí. Hago dos lecturas de esto que creo que son sumamente importantes y partiendo de una premisa que es lo que comentaba Diana Verónica, y es que definitivamente la gente está desencantada con el sistema, en este caso con el sistema de partidos políticos, y por eso vemos que hay un rechazo generalizado a todos los partidos políticos, y de hecho el partido que sale más favorable en estas encuestas no es por lo que representa como partido político, sino es que es por la marca que el presidente de la República le ha impregnado a ese partido político. La gente no conoce cuáles son sus candidatos, no conoce cuál es su ideología, no conoce cuál es su visión de país, simplemente hablan de estos son los que apoyan al presidente. Pero las dos lecturas que yo les quería compartir es que la primera, todavía es muy pronto para encuestas, tomando en cuenta que la campaña, lo fuerte de la campaña arranca hasta el 27 de diciembre. Pero desde nuestro tiempo nosotros vemos esto con buenos ojos, porque somos el único partido político de todos los que están en la encuesta, que no hemos tenido ninguna participación electoral. Nunca habíamos tenido una exposición mediática de nuestra marca. Entonces es primera vez que lo hacemos y somos el partido político más joven en contienda, el que tiene menos tiempo de existir, digamos, y sin embargo aparecemos en la encuesta antes de arrancar la campaña. Esa es una buena señal. Y la segunda lectura es que en elecciones legislativas las encuestas muy difícilmente hacen una lectura atinada de las proyecciones que se pueden dar para las elecciones. No es lo mismo una encuesta en presidenciales que es legislativa, y son por elementos muy simples. Por ejemplo, en una presidencial, porque sabemos que gana el que obtenga la mayoría de votos, pero las legislativas son mucho más complejas. En las legislativas tenemos el sistema de cocientes y residuos. Eso es algo que no puede diagnosticar, digamos, las encuestas. Entonces es ahí donde creo yo que los partidos emergentes tenemos una oportunidad importante de dar sorpresas. Para poner un ejemplo, y con esto cierro, para el 2015, las elecciones de 2015, una encuesta muy confiable también, la de la UCA, a Gana en aquel entonces le aproximaba cerca de 6 diputados, si no me equivoco, y al PCN 1. Después de las elecciones el PCN obtuvo 4, no 1, y Gana, de los 6 que le habían pronosticado, obtuvo 11. Es decir, vemos que en las encuestas en panoramas legislativos dan bastantes sorpresas. Y aquí hago una acotación final. Esperaría yo que los partidos oficialistas y sus aliados no vayan a cantar algunas de estas cosas que suenan raras, como que hay fraude, que el sistema no funciona, etcétera, etcétera, cuando los partidos nuevos que queremos liderar la oposición demos una sorpresa. Cuando nuestro tiempo les dé una sorpresa el 28 de febrero, desde ya extiendo la invitación a que entendamos que el sistema así funciona y que hay que acatar lo que la gente expresa en las urnas. Ok, ¿ustedes confían entonces en el sistema del Tribunal Supremo Electoral o en lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? Sin embargo, retomando lo que decía Tony, lo que se está viendo políticamente es este mensaje de repudio
a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Y al parecer esta situación, la gente no la ve como la estaba apuntando, por ejemplo, Roberto. O sea, no, la gente lo que ve es, en lo que se ha desarrollado este gobierno, hemos tenido una transferencia de fondos, hemos tenido paquetes alimentarios, hemos tenido un hospital en El Salvador, y eso al final es lo que la gente dice es beneficio para mí, y esto no lo había tenido antes. Sí, yo creo que en esto es importante porque, a ver, es que también cuando las personas hacen o tienen esta visión de lo que está sucediendo, creo que no podemos poner a todas las personas en una sola caja. Claro. Creo que sí hay personas que sí entienden que el sistema democrático, nuestros derechos fundamentales, se ven amenazados ante el gobierno que ahorita tenemos. Estamos viendo cosas que no se habían visto antes y creo yo que se avecinan años muy oscuros. Y es por eso que nosotros tomamos el reto de ser parte de una oposición que no solo se opone, también propone, pero que le ponga un contrapeso a estos abusos del poder. Ahora, claramente también hay personas que dicen que se sienten beneficiadas por los paquetes solidarios, por la transferencia de los $300 que se hizo en la pandemia, y es ahí donde nosotros como partidos emergentes tenemos una responsabilidad también en educar, en escuchar y en conversar con estas personas y hacerles ver que eso no fue un regalo del gobierno, esos son sus fondos. Y esos son sus fondos que han sido abusados por este gobierno en dos vías. Una, este ha sido un gobierno que de Casa Presidencial solicitó que se borraran los registros de compra del sitio web del Ministerio de Hacienda. Es decir, este es un gobierno que maneja los fondos de todas las personas, de todos los salvadoreños y salvadoreñas, a oscuras. Y segundo, hacer ver que eso que se está utilizando, se ha utilizado con fines políticos también. Entonces, a todas luces, es meramente abuso. Y creo yo que ya hay muchas personas que se empiezan a dar cuenta de estas situaciones y que se la están pensando bien para el 28 de febrero. A propósito de eso, ayer en una entrevista matutina... Dígalo, aquí no hay problema. Frente a frente. En frente a frente de una encuesta de Sid Gallup, un panorama, el que no hablaba de si las elecciones fueran el día de mañana, el que daba el margen completo, es decir, que esperemos a que se dé la campaña completa, decía que había 22 escaños todavía por disputar. Y es ahí donde creo que nosotros tenemos una oportunidad importante de tomar esos escaños, de liderar la oposición y que la gente sepa que esa oportunidad está abierta para que nos dé ese espacio el próximo año. ¿Tú qué piensas, Roberto? Mira, yo, a ver, solo quiero decir, seguramente... solo Roberto, antes, vaya, si es cierto el dato que arroja esa encuesta, significaría que el partido Nuevas Ideas más Gana, más aliados, obtendría 62 votos, es decir, tienen mayoría calificada. Ser oposición con una asamblea dominada por en términos de, o sea, efectividad, suma de votos, a ver. Solo apachar el botón para decir algo, pues, yo creo que Andy no habría incidencia. Yo creo que Andy se está refiriendo a estos 2 meses de campaña. Educar a la población en esto. Roberto, adelante. Sí, a ver, ustedes han oído aquella famosa frase, ¿verdad? Que la gente dice, si no trabajo no como, y por eso se desentienden muchas veces de la política. Yo le quisiera decir a la gente que obviamente ese pensamiento tiene mucha lógica y tiene mucho sentido en una realidad como la nuestra. Sin embargo, es bien fácil entender que en un contexto como el que estamos, de permanente tensión entre los poderes del Estado, en una permanente, siempre ocultando información sobre cómo se gastan los fondos públicos, el endeudamiento que todos los días crece, va a ser bien difícil pensar que alguien va a querer invertir en este país y por lo tanto no va a haber empleo muy seguramente, o por lo menos no en la cantidad que este país necesita. Y de ahí hay otras libertades que probablemente, bueno, así como lo estamos haciendo hoy, hablando sobre lo que pensamos y sin ningún tapujo ni censura sobre lo que está haciendo el gobierno o lo que están haciendo los demás partidos políticos en la oposición.
es muy probable que lo podamos perder esta libertad a partir de una mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa de un partido que ha dado señales en ese sentido. Porque ustedes no me dejarán mentir, la prensa incómoda, como se le dice ahora, ha sido perseguida. Se está tratando de normalizar el hecho de que las instituciones no acaten las órdenes judiciales o que la negociación con pandillas sea algo como que, bueno, es una necesidad para los partidos políticos. Yo creo que es peligroso. La gente, creo que, como decía Andy, no perdamos la oportunidad cada vez que tengamos el micrófono de ayudarle a abrir los ojos. Lamentablemente algunos abrieron los ojos hasta que vieron a Saca en la cárcel, otros los abrieron hasta que vieron a Funes huyendo. No es necesario esperar a que esto pase, no es necesario que esperemos a que estos funcionarios que hoy están violando la ley los veamos en la cárcel o los veamos huyendo. Tenemos una gran oportunidad el 28 de febrero y hay que aprovecharla, hay que salir a votar masivamente y escoger dentro de las opciones democráticas que el país ofrece. Creo que estamos en un momento crítico para la democracia y eso tiene las implicaciones que comentaba sobre aspectos económicos, sobre aspectos sociales, sobre aspectos medioambientales y claramente un país con este nivel de deuda tiene cada vez menos margen para invertir en educación, en salud. Y esa cajita que hoy le regalaron, comprada a sobreprecio de manera muy oscura, esa no va a ser permanente. Lo que es permanente es generar oportunidades para que usted encuentre un empleo y le dé la vida que usted quiere a su familia. Es decir, este país tiene grandes oportunidades, pero si seguimos sin rumbo como hasta ahora, muy probablemente no vayamos a tener ese futuro para nuestros hijos. Muchos opinan que la gente ha perdido las esperanzas en la política tradicional, Roberto y Andy. Es bueno escuchar, y lo acaba de decir Roberto, que hay que entusiasmar a la gente que vaya a votar. De acuerdo a las encuestas que hemos conocido, el porcentaje de personas que dicen que van a ir a votar ha crecido y sigue creciendo. Y eso es bueno, porque normalmente anda votando que en las legislativas y municipales que un 56% del padrón electoral. Ahora se espera que esto pase el 60%. ¿Ustedes están percibiendo esto en la población? ¿La población está preocupada por ir a votar? Probablemente en esta época no sea como sí, yo creo que tema. Sí. Perdón, dale. Adelante. Sí, pero sin embargo yo sí hago proyecciones de que sí la participación va a incrementar en comparación de elecciones pasadas. Al menos, por como veo las cosas, yo me atrevería a decir que en San Salvador, departamento, al menos unas 50,000 personas más que en el 2018 votarían. Esperamos que eso pueda crecer y que obviamente en el crecimiento de estas personas que atiendan el llamado a ir a las urnas, también sea en su mayoría gente que comparte este sentimiento de poner un contrapeso al poder. Yo quería retomar algo que mencionaba Tony y que me parece sumamente importante y valioso, y es qué oportunidad tenemos nosotros como partidos nuevos, como partidos emergentes, que queremos hacer oposición y que siendo francos de conformar una bancada, seríamos una bancada modesta, de alta calidad, pero sin embargo modesta en cantidad. ¿Qué haríamos, André? Por poner un ejemplo, que creo yo que es lo que va a suceder, el partido oficialista obteniendo una mayoría simple. Porque tendré que decirlo, yo no creo que tenga una mayoría compuesta ni con sus aliados. Con sus aliados llegan a una mayoría simple. Obviamente eso le da mucho más poder al gobierno. Hemos visto cómo abusan ahorita, que solo tienen un par de diputados. Ya se imaginarán que harán con una mayoría simple. Por eso es que yo les decía, se vienen tiempos oscuros y quienes estamos asumiendo el reto de hacer oposición, de liderar la oposición, somos conscientes de ello y que no van a ser años fáciles. Es decir, nuestro reto para nosotros no es ahorita en las elecciones solamente, es lo que viene después, ahí va a estar lo duro.
Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos que liderar una oposición que no sea floja en comparación de la oposición que tenemos ahorita, y en aquellas decisiones que tengamos, que se necesite mayoría compuesta, es decir, 56 votos en la Asamblea Legislativa para presupuesto general de la Nación, para elegir al próximo fiscal de la República, etcétera, 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 ser bisagra para este gobierno, ser controlador de este gobierno y cumplir coherentemente con lo que hemos dicho, ser un contrapeso para el poder. Y esto finalmente creo yo que lo pongo en contraste con algo que sucedió hace poco, que fue el estancamiento de Fomilenio 2. Fue algo que a mi criterio hubo irresponsabilidad, sobre todo del Ejecutivo, pero también un poco de la oposición, quizás no en gran medida como el Ejecutivo, pero por lo mismo, una oposición floja, incoherente, no cohesionada entre sus fuerzas políticas. Pero ¿qué fue lo que sucede y a lo que quiero llegar? Es que la Corporación del Reto del Milenio dijo que para que nosotros estemos sujetos a un posible nuevo Fomilenio, aparte de salir del impasse que tenemos ahorita, se tiene que cumplir con 20 indicadores para que El Salvador pueda ser sujeto de esto de nuevo. Y 3 de esos 20 indicadores son sumamente importantes, que es el combate a la lucha a la corrupción, la transparencia y la garantía de un Estado de Derecho. Y a mi criterio, esas son 3 cosas que el actual gobierno no ha cumplido. Combate a la lucha a la corrupción, al contrario, vemos todos los días desfiles de posibles casos de corrupción en donde están involucrados miembros de su gabinete, sus socios e incluso familiares de ellos. Transparencia, como les comentaba hace un poco, borraron los registros de compra que han realizado con fondos públicos durante la pandemia. Y el Estado de Derecho, pues bueno, hemos sido testigos de cómo el presidente no respeta la división de poderes que hay en nuestro país y abusa de su poder. Entonces, el primero lo apuntó ya la Corporación Reto del Milenio, Andy, que El Salvador no había cumplido con el indicador de combate a la corrupción. Sí, y que por eso decía que no podíamos participar en el Fomilenio 3. Sí, y es sumamente preocupante, y ese primer indicador, digamos, no solo es un incumplimiento por parte del actual Ejecutivo, también por parte de los partidos tradicionales. Y es por eso que nosotros apelamos a este llamado de sensatez, en que la gente le dé una oportunidad a aquellos que queremos llegar a inyectar decencia a la política. A lo mejor no vamos a ser un grupo grande, pero somos personas capaces y decentes que estamos dispuestos a enfrentarnos a estos abusos de poder para estos años difíciles que vienen. ¿Qué significa? Yo solo quería complementar algo. Aquellos que queremos llegar a inyectar decencia a la política. A lo mejor no vamos a ser un grupo grande, pero somos... Perdón. Hola. Que hubo aquí un error de dedo. Adelante, Roberto. Mira, yo creo, tú preguntabas qué podemos hacer. La verdad es que ya va a llegar el momento de las propuestas, ¿verdad? A partir del 27 de diciembre. Yo creo que eso es lo que nosotros esperamos que entusiasme a la gente para salir a votar y obviamente para fijarse en nosotros. Y yo creo que ahí tenemos que centrar digamos, el siguiente paso es ese, ¿verdad? Y que nos centremos en la discusión de temas fundamentales, temas tan básicos que no han sido resueltos durante décadas. Y te voy a poner quizá 2 ejemplos con los que ustedes y yo creo que nos enfrentamos a diario. El tema del agua. La ley de aguas ha sido discutida y vuelta a discutir y se engaveta y se vuelve a sacar. Ya lleva más de una década en la Asamblea Legislativa y a mi juicio esto ha sido nada más una excusa para no actuar en temas de la gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Nosotros en la campaña pasada tuvimos acceso a estudios que nos decían que con $400 millones este gobierno hubiera podido cerrar la brecha de agua potable en este país. Son 600,000 personas que aún no tienen acceso a una fuente de agua segura. Y hay otras 200,000 familias que no tienen acceso a saneamiento. Y este gobierno ha tenido los suficientes recursos como para haber invertido en algo que es fundamental, sobre todo en un contexto de pandemia. Otro tema tiene que ver con el tema el sistema del transporte público. Creo que todos nos vemos afectados, lo usemos o no.
todos nos vemos afectados en el día a día por un sistema de transporte público que se reduce a los buses y que son buses de mala calidad, donde se maltrata al usuario y que es inseguro. ¿Qué tal si esos 50 millones del subsidio que se le dan hacemos un asocio público-privado o lo proyectamos a 10 años, ¿verdad? 10 años donde estuvo el FMLN, hubiera podido hacer una transformación con 500 millones de dólares para invertir en infraestructura, en equipamiento, en tecnología y para empezar a pensar en que ese subsidio se le dé a quien realmente lo necesita, que es el usuario y determinados usuarios, no todos. Entonces, ese tipo de temas no se discuten en la Asamblea o se discuten y se descartan precisamente por los intereses que hay detrás. Yo creo que es momento de empezar a pensar en que hay una nueva clase política, hay nuevos liderazgos que no vienen atados, ¿verdad? Que no tienen su gestión comprada y que de verdad se quieren meter en estos temas fundamentales. Y así hay otros que podemos mencionar. O sea, Roberto, lo que tú estás diciendo es que los partidos políticos actualmente representados en la Asamblea Legislativa no han provocado los cambios que este país necesita. Y tú mencionaste dos temas, agua y transporte. Porque una mesa de transporte haya habido yo no sé por cuántos años. Sí, ¿verdad? Así es. Y nunca se le ha apostado a un transporte público eficiente. Este país no necesita más carros. ¿Ya? No necesita más carros. Este país necesita un transporte público eficiente, el cual podamos utilizar y por lo tanto no tener la necesidad de tener todo el tiempo un carro para movilizarnos. Pero no se ha provocado nada. Bueno, y lo último... De hecho, lo que vemos es que el lobby... acaba de aprobar el subsidio nuevamente. Exacto, pero sin ninguna condición. Público en la Asamblea es fuertísimo. Ajá, o sea, la Asamblea hace lo que quieren ellos. Ajá, y eso nos lo han dicho aquí diputados. Así es. A eso es lo que me refiero. Igual pasa con el agua. Hay intereses detrás del agua porque se ha vuelto un negocio para algunos y entonces estaremos condenados a seguir, digamos, en esta situación de desorden, falta de regulación y sobre todo escasez, ¿verdad? De agua, porque bueno, yo viví 7 años en un caserío donde teníamos una vez a la semana agua, ¿verdad? Y luego... Pues esa es la realidad de un montón de familias, Roberto. O sea, tú decías que había un déficit de 600,000 familias sin agua. 600,000 personas. 600,000 personas. Ajá, pero lo que pasa es que la otra mayoría que tiene agua no la tiene todo el tiempo. No. Exacto. Con suerte la tiene una vez a la semana o por hora. O sea, el sistema de distribución de agua es deficiente. Es difícil, está cuesta arriba cuando la gente, reitero, ha perdido la confianza en los partidos políticos. Pero tienen la oportunidad todavía de reivindicarse. Si realmente tuvieran la voluntad, Diana y Tony, estarían proponiendo estos temas, pero están enfocados en seguir la agenda del Ejecutivo y el Ejecutivo no está interesado en estos temas. Ya lo vimos, está interesado en el pisto. Solo quieren pisto. ¿Y para qué? Bueno, sí, regalar una cajita de vez en cuando, pero eso se les va a acabar. Yo creo que aquí hay necesidad de que la Asamblea Legislativa tenga una agenda propia y lidere estos temas. Si no pueden, pues bueno, ya van a pasar a la historia por eso, porque no hicieron nada durante todos estos años. ¿Andy? Sí, yo comparto, y es que con la llegada de este gobierno y lo que estamos viendo desde sus rasgos, que a mi criterio son rasgos autoritarios, incluso que algunos rasgos que recaen en el fascismo, es que están dinamitando la posibilidad de construir en nuestro país un estado de bienestar, un estado que ponga primero el bienestar de todas las personas. Bien se mencionaban dos ejemplos claros, el tema del agua y el tema del transporte colectivo. En nuestro país el transporte colectivo es todo menos público. Aquí hay intereses privados y intereses privados oscuros que están detrás del transporte colectivo, que se han metido fuertemente en la Asamblea Legislativa y por eso ese tema no ha prosperado nunca. Ya quisiera yo que el transporte colectivo en nuestro país fuera sinónimo de excelencia, pero es todo lo contrario. Coincido en que aquí hay sobre todo una gran responsabilidad
de la oposición o de los partidos actualmente representados en la Asamblea en no avanzar en esos temas. O el tema del agua. Se hizo la reforma constitucional, pero no se ha aprobado en ningún momento un decreto en la Comisión de Medio Ambiente para garantizar la ley de agua. Y el gran impasse en una legislatura, recuerdo yo muy bien, la del 2015 o 2018, era en este decreto del agua el ente rector, quien iba a regular el agua. Y ahí hubo un poco de distorsión de información entre el Frente y Arena, como quieren privatizar el agua, y por otro lado como sí, que haya representación de no sé quiénes en el ente rector, cuando la discusión tuvo que haber sido bien sensata entre ambas fuerzas políticas. Que el ente rector esté representado por los colectivos sociales, por el gobierno a través de su Ministerio de Medio Ambiente y por la academia. Así se garantiza que el agua de verdad sea de las personas y no de nadie más. Pero sin embargo no hubo voluntad política. Y en la legislatura actual tampoco lo había. De hecho, creo que es un tema que ha prosperado menos en esta legislatura. Entonces coincido en que son temas que las actuales fuerzas políticas no están hablando, y creo yo que son temas que mucho menos van a llegar a hablar las nuevas fuerzas políticas representadas en el oficialismo actual. Por eso es que también yo he insistido en cada espacio en el que he podido participar en que las actuales fuerzas de oposición, ¿por qué no hablan, por ejemplo, de reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para cambiar el proceso en cómo se eligen a funcionarios de segundo grado, para que esto deje de ser un reparto de cuotas de partidos políticos como ha sido históricamente? ¿O por qué no se desengaveta una propuesta de ley que era la ley de ahorro y austeridad, que le ahorraba al Estado salvadoreño más de $200 millones que actualmente gastan en seguros médicos privados, en gasolina, en viáticos, en viajes, todo con fondos públicos para funcionarios que no necesitan esos privilegios y que por tanto a eso se le llama abuso? Esas son las cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a hablar a la Asamblea Legislativa para empezar a liderar la oposición. Y son las cosas con las que se empiezan a poner contrapesos al poder también. ¿Significa entonces que el rechazo, incluso odio, uno lo ve, ¿verdad?, en las redes sociales, cuando no son troles, que muchos sienten por los graves pecados cometidos por Arena, por el FMLN y anexos? O sea, ese rechazo es tal que la gente apoya a quien personifica la casi destrucción de estos partidos en la próxima elección, por cómo van las cosas, pese a la sospecha de que el gobierno está cometiendo tal vez los mismos pecados. Yo no sé si esos mozotes, ustedes que son nuevos, esos mozotes se les pegan también a ustedes, o cómo lo ven, cómo lo han sentido en el territorio, o cuando platican cuando llegan a visitar a la gente. O por el hecho de, de oponerse o de no estar de acuerdo con el desarrollo de este gobierno. No, yo creo que, bueno, obviamente hay personas que son muy fanáticas y obviamente nos van a querer asociar con una oposición que no se ha parado firme y que quieren que a toda costa uno apoye al gobierno. Yo creo que, pero esas personas no son la mayoría. Estamos sintiendo, digamos, dentro de nuestro público, bastante aceptación, porque claramente la gente quiere algo nuevo, pero quiere que llegue a pararse firme y enfrentar a este gobierno que sin oposición, como ha tenido ahora, puede hacer, digamos, de este país un desastre. Yo creo que el principal reproche que le podemos hacer a la oposición es que, a pesar de que el presidente entró a la Asamblea Legislativa con la PNC, con la Fuerza Armada, después ellos muy ligeramente han aprobado todo lo que les han pedido, y eso nos lleva a una situación pues crítica en temas de las finanzas públicas, y como yo decía, hay cada vez menos margen para poder hacer las inversiones que este país necesita en educación, en salud. Y entonces lo que nosotros proponemos es llegar a poner cierto orden en la Asamblea Legislativa. ¿Cierto y a proponer orden cosas u orden? ¿Perdón? ¿Cierto orden u orden?
No entendí. O sea, lo que pasa es que dice cierto orden, o sea, no completo. Y hasta lo que les escucho es que hay que cambiar lo que hasta el momento ha estado haciendo la Asamblea Legislativa. Como sabemos, no vamos a tener quizá el grupo parlamentario suficiente para poner todo el orden que quisiéramos. O sea, el que se nos permite, entonces. Esa es nuestra aspiración, a liderar la oposición, precisamente porque tenemos la legitimidad y la solvencia para hacerlo. Pero creo que hay que empezar ordenando la casa y bueno, retomando lo que decía Andy, eso, digamos, lo hemos escuchado muchas veces de los partidos que están ahorita en la Asamblea, ¿verdad? Que la austeridad, que van a hacer recortes en los privilegios y tal. Y yo creo que es momento de retarlos a que eso haya un compromiso escrito, público, y aún así yo creo que ellos son capaces de no cumplirlo, pero... Sí, porque han suscrito un montón de acuerdos y compromisos. Definitivamente, pero bueno, ahí está, creo yo, el valor que tenemos los partidos nuevos de suscribir este tipo de cosas, porque sabemos que lo podemos cumplir. Pero el otro tema es qué capacidad o qué credibilidad tienen los partidos tradicionales ahorita representados en la Asamblea cuando te dicen que ahora sí van a trabajar por las pensiones, ahora sí van a trabajar porque el agua llegue hasta su casa, etcétera. Yo creo que es el momento de dar una oportunidad a personas con capacidad, personas que tienen la solvencia para hacerlo y que tienen propuesta, porque yo creo que hay un tema fundamental que es el tema de las finanzas públicas y qué vamos a hacer con lo que nos están dejando. Vamos a tener que discutir seriamente una renegociación de la deuda, ¿verdad? E incluso vamos a tener que hacer vamos a tener que socarnos el cincho, pero no a los ciudadanos, sino a la clase política, porque siempre se piensa en impuestos para todos. Se habla de aumento del IVA. Se habla de aumento del IVA y precisamente es eso el peligro, porque al final el IVA quien lo termina pagando no es el gran empresario, es sobre todo la gran franja o el gran segmento de la población que no se puede quitar ese impuesto. Este es de los impuestos más regresivos que hay. Yo creo que hay otras alternativas y hay que ver por el lado de recorte de gastos, que ustedes saben que ha habido un despilfarro en materia de publicidad que para nuestra realidad creo que es obsceno. Bueno, quisiera, ¿tenías algo, Tony? No, es que hay un montón de participaciones. Un montón de comentarios que podemos intentar resumir. Y aquí hay de todo. Dice a través de la transmisión de Facebook Live, José Gómez, partidos cadáveres. Saludos, Andy, dice Vera Cafetera. Estos partidos en las encuestas no aparecen. Buen día. A mí me molesta de sobremanera que candidatos a diputados no respondan a dudas genuinas ciudadanas en redes sociales. Dice Robbie Road, no me pasó con los invitados por ahora, eso demuestra un poco sobre el desinterés que tienen en responder a los intereses del pueblo. Un saludo a Andy y a Roberto. Quisiera detenerme en este punto. ¿Se tiene el cuidado de responder a las inquietudes de la gente a través de las redes sociales? Andy y Roberto. Sí. Yo creo que es fundamental. Ahora se ha vuelto, las redes sociales son como el principal medio de comunicación con el que puede uno interactuar con la ciudadanía, y sí, ahora hay un poco de todo en redes sociales, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado de no caer en el juego de provocación que algunos quieren hacer. Y esas se dejan de lado, pero las inquietudes de la gente que de manera respetuosa, ¿verdad?, objetiva, hacen, claro, se responden, porque eso es bien importante. Claro que sí. Yo incluso hago un esfuerzo importante porque a veces lo que sucede es que vivimos en tiempos tan difíciles en redes sociales, de una era de desinformación y de odio, que a veces uno quiere como alejarse de todo lo que le tiran a uno en redes sociales, porque la carga negativa es enorme, ¿verdad? Entonces, pero hay que hacer un esfuerzo importante en ir básicamente limpiando esos comentarios, de separar
estos son cuentas falsas, son troles y vienen aquí a desacreditar y retomar la gente real que realmente tiene una inquietud o una pregunta que realmente es valiosa y poderles contestar. Yo en los últimos días me he dedicado a atender a un par de inquietudes, pero para ser honesto es difícil, porque estos son otros de los retos que enfrentamos actualmente en la política, y es que y creo yo que el oficialismo tiene una gran responsabilidad en cuanto a esto. Vivimos en tiempos de rabia y rencor que están llenos y lo palpamos en las redes sociales, cuando la conversación debería estar llena de buenos argumentos y buenas ideas a favor de todas las personas. Buenos días, dice Ernesto Arevalo. Queremos que lleguen nuevas personas, pero que no estén defendiendo el pasado de personas políticas. ¿Cómo es posible que se olviden? Dice, temas como Selenel, Diego de Holguín, El Chaparral, entre otros. Ese subsidio me caería bien, dice aquí alguien. Bueno, defendiendo a políticos como Quijano, personas nefastas, la mesa de, bueno, es que hablábamos una mesa de transporte, aquí dice alguien, es una mesa de buceros. Tienen sicarios en la asamblea. Vamos a ver. Gracias por refrescar el debate con opciones nuevas, dice también aquí Vera. Es cierto, señor Ocampo, el país no va a salir de ese hoyo porque los líderes que hemos tenido tienen mente gris. Construir colonias con casas unidas una a otra, calles súper angostas, asamblea con un montón de empleados, con choferes, etcétera. Eso no debe continuar. Y aquí en el WhatsApp, Tony, también hay una cantidad de participaciones. Vamos a escuchar algunos audios. Si son respetuosos, no hay ningún problema. Si no, los quitamos. Exacto. Néstor López. Estamos a un nivel que, por más que le saquen los trapos al sol al gobierno, a nuevas ideas, no le van a robar votos. La gente está ciega. Lo que tienen que trabajar es en la gente que nunca vota, que se conforma y dice, sí, de todos modos van a ganar. En ellos tienen que trabajar. Ahí sí pueden ganar votos, pero sacándole los trapos al sol, no creo. Ok, el número 7408. Las acciones del Ejecutivo son el inicio de regresar 50 años a la época más oscura de la dictadura militar en Latinoamérica. Actualmente se escuda en el poder militar para no cumplir sus obligaciones, lo que la ley manda, dice el número, terminación era 7408. Lo que la gente dice, que perdieron la confianza en los políticos tradicionales. Sin embargo, no se fijan que el presidente viene del FMLN, que lo sacaron precisamente por irrespetuoso, prepotente, luego se fue al CD, luego a Gana, ahora Nuevas Ideas. Asimismo, no ven que muchos de los candidatos a diputados de Nuevas Ideas vienen de los partidos tradicionales, y entonces, ¿qué tienen de nuevo? Pregunta. Bueno, son críticas a Nuevas Ideas, ¿verdad? Exacto. El número 8799. Qué bueno oír que las cosas se llamen como son. A muchos seguidores del gobierno les molesta oír que el país va camino a un desastre y que pocos o nadie invertirá con un régimen autoritario y corrupto. Roberto López dice... Muy buenos días, gracias por permitirme opinar. Me gustaría saber qué opinan sus invitados en base a lo que anteriormente se refirieron en cuanto a que si la gente del sector transporte público, en este caso transporte colectivo, está bien parada en la Asamblea Legislativa, imagínense cómo estarán los otros que son poderes todavía con mayor riqueza, podría decirlo, como el narcotráfico y lo que tiene que ver con otro tipo de intereses. ¿Cómo poder cambiar eso en una asamblea? ¿Qué proponen ellos para que esto cambie? ¿O qué debería de cambiar en la asamblea para que estos poderes que sabemos financian a muchos de los candidatos, pues después no estén moviendo sus hilos ahí? ¿Qué proponen? ¿Qué podemos ver? ¿Cómo podemos encontrar algo para que cambie la asamblea? Y de igual manera, pues cosas en el Ejecutivo, ¿verdad? Saludos y feliz día. Gracias, Roberto. Brevemente, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo responden a esta inquietud de este ciudadano? Yo quisiera contestar rápidamente, y es que hay un problema de origen en todo esto y que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas.
Ustedes saben que este es como un mercado desregulado, hay algunas cosas que están reguladas en la ley de partidos políticos, sin embargo hay muchos vacíos y muchos portillos por donde puede entrar cualquier cosa. Cuando me refiero a cualquier cosa, puede ser incluso financiamiento de narcotráfico y también de empresas pues formalmente establecidas, ¿verdad? Y ahí incluso podemos encontrar sectores farmacéuticas, el azúcar y ¿por qué no?, los mismos empresarios de transporte. Entonces, en la medida que no sepamos o no promovamos una regulación más estricta del financiamiento y se tenga la capacidad desde el Tribunal Supremo Electoral para fiscalizar ese financiamiento, igual que la Corte de Cuentas, muy probablemente estemos asistiendo a financiamientos oscuros que luego tienen intereses dentro de la Asamblea Legislativa. Perdón, Roberto, pero la ley de partidos políticos obliga a los partidos políticos a hacer público quiénes los financian, con cuánto les financian y claro todavía demostrar qué utiliza, para qué sirve ese dinero que les llega. Definitivamente. Ajá. Y bueno, solo es de cumplirlo. Hace 4 años que empezamos con la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos cuando yo estaba en Acción Ciudadana, y lo que nos dábamos cuenta es que había una total los partidos se negaban a entregar información. Ahora ya hay una cultura un poquito diferente, pero si tú revisas las cifras de la campaña pasada del partido que ganó versus lo que realmente invirtieron, porque puedes hacer un cálculo de cuántas vallas, cuántos spots, etcétera, te vas a dar cuenta que esa cifra, que no sé si eran $60 millones, se queda chiquita. ¿Dónde está el resto? ¿Quién lo dio? Y entonces, cuando tú ves que los operadores políticos que están detrás de estos partidos son los mismos que estuvieron detrás de el FMLN, de SACA, ahí es donde te entra una duda sobre si realmente los que gobiernan son los que están ahí o son otros poderes fácticos. Y yo solo termino con esto. Yo creo que ninguno de nosotros está defendiendo a ningún corrupto, al contrario. Nosotros hemos demostrado con hechos que estamos defendiendo la institucionalidad. Interpusimos una demanda de inconstitucionalidad para la elección del fiscal, precisamente porque creímos que difícilmente Raúl Melara iba a luchar contra la corrupción, sobre todo si venía del Partido Arena. Y también hemos presentado una propuesta para que aquellos partidos que se les compruebe que han negociado con pandillas sean cancelados. Obviamente los partidos políticos no han querido apoyar porque parece que se reservan el derecho de volverlo a hacer, poniendo en peligro a toda la población. Yo creo que esas son las señales que deberían de estar dando ya los partidos políticos si quieren sobrevivir, los que están en la Asamblea. A ellos me refiero. Saludos al amigo Campo, admiro su inteligencia y humildad, le deseo éxito en la candidatura a diputado, dice el número 0183. ¿Qué respondes, Andy? Gracias. Andy. Sí, bueno, para poder contestar la pregunta de varios de las inquietudes y sobre todo la última, de por qué podemos hacer para llegar a quitar a estas personas que tienen estos acuerdos por debajo de la mesa, si lo podemos sintetizar de esa forma. Y yo les digo con toda propiedad, denos una oportunidad de estar ahí, y esa oportunidad se la pedimos nosotros desde nuestra coherencia, que hemos demostrado con acciones. A propósito de la coherencia, nosotros hace poco, en un estudio que realizó Acción Ciudadana, que de hecho es de la organización donde estuvo Roberto antes, ese estudio nos colocó a nosotros como el partido político más transparente de todos. Nuestro tiempo fue el partido político que obtuvo la mejor nota en ese estudio. Hemos cumplido con la transparencia, hemos cumplido con las solicitudes de información y hemos cumplido con lo que nosotros publicamos en nuestro sitio web. De verdad, con toda humildad se los digo, nosotros hemos dado el ejemplo en ese sentido. Y finalmente con esto cierro, Diana y Tony, y es que también quiero decir a las personas que nos escuchan, yo soy un joven que no vivió la guerra, soy un joven de la generación posguerra, pero soy un joven que creció en un panorama bastante violento, con decenas de muertos al día, con decenas de personas que desaparecen al día. Crecí escuchando cómo mis papás se quejaban de los partidos políticos, cómo las personas mayores que yo se quejaban de los partidos políticos, y me considero un emprendedor político, porque emprendí el camino de crear una nueva alternativa política.
soy fundador de Nuestro Tiempo y cuando emprendí este camino yo creí que iba a hacer política para que nos dejáramos de quejar de todo esto y lleváramos una agenda de país hacia el futuro que todos queremos. Pero parece que no, parece que hay una agenda política incrustada en el actual gobierno que nos está haciendo retroceder y me toca hacer política para no perder los derechos fundamentales que ahorita tenemos garantizados. Entonces, con base en eso, nosotros pedimos una oportunidad y bueno, nosotros esa oportunidad la pedimos desde las acciones coherentes que estamos liderando desde ahorita. Bueno, y en el caso de Roberto, ya para cerrar, que es entiendo sería la tercera o ya 3 veces primero como independiente. La tercera es la vencida, dicen. No partidario. No partidario, ¿verdad? Y después como ya en Vamos como candidato a la vicepresidencia y ahora sí, es la tercera. O sea, tercera vez participando en una elección popular. Sí, bueno, la primera no logré las firmas, pero creo que fue una gran experiencia y yo quisiera terminar, digamos, esta intervención con un mensaje quizá, digamos, un poco diferente a lo que hemos estado hablando y es que yo, de verdad que tengo fe y tengo esperanza en que este país puede cambiar, pero hay que darle un rumbo y hay que imaginarnos el país que queremos para nuestros hijos. Es tan simple como eso y lo habrán escuchado antes, pero cuando mis hijos me dicen, mira, papá, ¿y será que vamos a seguir en este país? Porque yo veo que los políticos solo peleándose viven, y es cierto, yo también peco a veces de eso, pero al mismo tiempo yo creo que la lucha que damos es por ellos. Yo tengo 3 hijos y yo aspiro a que ellos se sientan orgullosos de ser salvadoreños y no quieran salir de este país y que encuentren aquí las oportunidades que quieren. Yo he creído siempre en que emprender es lo que va a hacer que este país salga adelante, ¿verdad? Yo creo que en los negocios pequeños tenemos la responsabilidad y porque esa es nuestra forma de vivir y que vamos a hacer todo lo posible porque esto se mantenga. A diferencia de los grandes que tienen capitales en todos lados y tienen quizás más alternativas, nosotros estamos aquí para quedarnos y queremos también que este país, pues, o el Estado sea un facilitador de los negocios. Así que, pues nada más invitarles a que el 28 de febrero salgan a votar masivamente y que no crean en esos cánticos de fraude que lo que quieren es desmotivarlos. Al contrario, sabemos que hay una debilidad institucional, pero precisamente ese es el reto, llegar a fortalecerlas y a hacer una oposición democrática que lidere la oposición. Ok, solo quiero terminar leyendo estos 2 comentarios. Ojalá si puedan lograr mayoría. Recuerden que el PCN es un apéndice del gobierno de turno. Votar por el PCN, Partido de Concertación Nacional, será votar por el gobierno actual, dice aquí el número 8073. Y Carlos Luna, su apreciación, dice que Arenita Fresa tiene exareneros, hijos de los dueños de los partidos políticos y sectores tradicionales de poder, no llegarán a la Asamblea Legislativa. Es de demostrar, o sea, tendrá que demostrar en estos 2 meses de campaña Nuestro Tiempo lo que es, Andy. Sí, definitivamente. Y nosotros ante todos esos comentarios, ante todos esos golpeteos ruines que hacen, insisto, nosotros demostramos desde la coherencia que somos la mejor opción y lo hemos hecho. Y martillo con lo último que les compartí, que para nosotros eso también es más valioso que la lectura de las encuestas en estos momentos. Somos, de todos los partidos políticos, hemos demostrado ser el más transparente. No lo decimos nosotros, lo dijo un estudio, lo dicen los números, lo dicen los hechos, y creo que eso la gente lo empieza a valorar, porque también esas mismas encuestas dicen que la gente quiere votar por las opciones menos corruptas. La gente que está dispuesta a apoyar una nueva oposición quiere opciones que no sean corruptas y quieren opciones que sean completamente transparentes. Señores, así que la campaña empieza el 27 y nosotros vamos a arrancar siempre con sensatez y desde la coherencia. Muy bien, Andy y Roberto, muchas gracias por acompañarnos, por responder a nuestras preguntas, las positivas, las adversas, las negativas, los comentarios, todo. Aquí tratamos de... Siempre respetuosamente la Correcto. Gente se puede expresar, ¿verdad? Pero es necesario también que todos conozcamos los sentimientos de la ciudadanía. Así que gracias a ambos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hay que defenderlo.
Claro. Esto hay que defenderlo. Un abrazo para ambos y gracias, felices fiestas. Tú lo mencionabas, Roberto, tenemos que consumir local y consumir a los emprendedores, ¿verdad? Así que a consumirle a lapapalapapa.com. Eso sí. Gracias por la publicidad. Ok, que estén bien, cuídense. Un regalo. Igual, buenos días. Saludos, Ojalá saludos. nos veamos el próximo año ya en la cabina. Esperemos, ¿verdad? Ojalá. Manteniendo las medidas de bioseguridad, esperemos que así Ojalá sea. que se pueda. Y estaremos pendientes Felices. del arranque de campaña el 27 de diciembre. Chao, señores. Gracias. Adiós, Chao, buenos días. Andy. Vaya, Adiós. El apoyo para Roberto es como emprendedor, ¿verdad? Eso, Sí, exacto, sí, exacto. sí, A eso sí. me refiero, ¿verdad? Nosotros aquí apoyamos a los emprendedores. Si queremos que la economía salga adelante, hay que consumir local. Y eso significa consumirle a los emprendedores. Y entonces... Bueno, tenemos aquí ya muy bendecidos en la mesa los alimentos, el desayuno que tanto extrañan nuestros invitados compartir en Diana Verónica. Aquí en la y Tony, cabina, y es sí. el desayuno de San Martín. Bueno, San Martín que tiene obsequios para todos ahorita, para jugar Amigo Secreto. Mira, yo siempre son en la pasada, pasar por un San Martín y eso. Ya tenés ahí un obsequio que a todo el mundo le va a gustar. Recuerde que San Martín está abierto desde las 7 de la mañana. Venga Eduard Denis para que nos cuente rápidamente qué es lo que ha venido ahora en el desayuno y también cuál es la opción del día. San Martín desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerde, ya está abierta la estación de